Bueno, entonces nos vamos a volver un poquito en el tiempo y vamos a hablar de cuáles serían las diferencias en el tamizaje en el embarazo gemelar. Ayer estuvimos hablando de tamizaje y tuvimos una sesión completa sobre primer trimestre en embarazos únicos, pero hay algunas consideraciones especiales que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer el tamizaje para aneuploidías en embarazos gemelares, y eso es lo que vamos a ver hoy. Básicamente uno prácticamente podría seguir la misma secuencia que sigue para el tamizaje de aneuploidías en embarazos únicos cuando se enfrenta a los embarazos gemelares. Entonces, básicamente, como lo dijo el doctor Renato en la charla anterior, lo más importante es la determinación de la corionicidad, porque como lo vamos a ver, esto nos va a determinar diferencias en el acercamiento, en la evaluación del tamizaje en el primero y en el segundo trimestre de la gestación. Tenemos pues básicamente las mismas herramientas: la edad materna, los marcadores bioquímicos, la translucencia nucal, los marcadores adicionales, que hay unos que tienen características especiales en los embarazos gemelares, y contamos también con los métodos de diagnóstico invasivo con los que contamos en los embarazos únicos. Para centrarnos un poquito en el contexto, nosotros tenemos que tener en cuenta que si todo el tamizaje depende de la corionicidad, más o menos esta es la frecuencia de la corionicidad en los gemelos que nosotros vemos. Entonces esto es simplemente un ejemplo gráfico para que nos ubiquemos en números. Si nosotros tenemos 9 embarazos gemelares, 2/3 de esos 9, o sea 6, van a provenir de 2 cigotos distintos, y 1/3 van a ser monocigóticos, o sea 3. De estos disigóticos, pues todos serían bicoriales, o sea estos 6 serían bicoriales, y de estos 3 monocigotos, uno va a ser bicorial, va a ser una división completa, y 2 van a ser monocoriales, así que tenemos una prevalencia de un embarazo monocigótico bicorial de cada 7 bicoriales que tenemos. Entonces, en últimas, todos los monocoriales son monocigóticos y los tomamos como tal, y tenemos pues que 6 de cada 7 bicoriales son disigóticos. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la edad materna? Para poder ponernos en el contexto pues del embarazo gemelar, vamos a tomar un ejemplo. Tenemos una paciente de 37 años que nos llega con un embarazo de 12 semanas, y nosotros sabemos que el riesgo basal para esta paciente de trisomía 21 es de 1 en 200. Ahora, si a nosotros esta misma paciente nos llega con un embarazo gemelar monocorial, yo sé que el riesgo de aneuploidía pues es exactamente el mismo que yo tengo en un embarazo único. Es como funciona la edad materna. Sin embargo, cuando yo tengo un embarazo bicorial, esto funciona prácticamente como que yo estoy comprando 2 boletas de la misma lotería. Entonces, mi riesgo no es 1 en 200, sino que se duplica, se convierte en 1 en 100. Entonces, miren que la edad materna sí es un factor predominante, y sí hay que tener en cuenta la cigosidad en el momento de yo encontrar el riesgo basal por edad materna, dependiendo, como les digo, del tipo de gemelar. Entonces, con base en esto, nosotros recordamos el punto de corte que nosotros tenemos para edad materna en embarazos únicos, y sabemos que ese punto de corte se estableció alrededor de 1 en 125, 1 en 150, que se alcanza alrededor de los 35 años. Entonces, alrededor de los 35 años yo me convierto en una mujer de alto riesgo para aneuploidías. Pero si yo tengo un embarazo gemelar bicorial, con base en lo que hablamos anteriormente, este punto de corte yo lo voy a alcanzar antes, lo voy a alcanzar exactamente a los 32 años. ¿Y cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta en este aspecto de la edad materna? Recordemos que las mujeres, mientras más nos demoremos en empezar nuestra vida reproductiva, pues asistimos cada vez más a todas estas técnicas de reproducción asistida.
y pues por la falla en la fertilidad. Entonces, como resultado de las técnicas de reproducción asistida, yo tengo un aumento en la tasa de embarazos gemelares, y a lo que yo me voy a enfrentar y a lo que nos enfrentamos hoy en día es que la mayor proporción de embarazos gemelares están en mujeres mayores de 32 años. Si nosotros vemos la cantidad de gemelos que hay en mujeres mayores de 32 años es aproximadamente del 65% del total de todos los gemelares. Entonces, ya teniendo en cuenta esas consideraciones de la edad materna y sabiendo que yo empiezo con un riesgo un poquito más alto cuando tengo un embarazo bicorial, vamos a ver todas estas herramientas de tamizaje de primer trimestre, cómo funcionan en los embarazos gemelares. Entonces, la translucencia nucal tiene exactamente la misma distribución para embarazos únicos que para embarazos gemelares, así que la manera en que yo interpreto una translucencia nucal aumentada en un feto único es exactamente igual a como yo la interpreto en un embarazo gemelar. Existe el mismo percentil 95 tanto para únicos como para gemelares. Hay un factor nuevo en los embarazos bicoriales, y es que se pusieron a mirar, digamos, cuánto incidía la correlación entre las dos translucencias nucales en la tasa de detección y si aportaba algún valor adicional al tamizaje. Pues resulta que la translucencia nucal, aparte pues de ser un excelente marcador para aneuploidías, tiene un componente, por decirlo así, constitucional. Si uno mira, las mamás tienden a repetir de alguna manera las translucencias nucales entre un embarazo y otro, tienden a ser similares por la constitución fetal. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que la translucencia nucal en fetos que tienen restricción de crecimiento intrauterino es más bajita, y en los fetos que son grandes para la edad gestacional es un poquito más alta. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto, cuando yo comparo las dos translucencias nucales, digamos que sí tiene un efecto en la identificación del riesgo individual de aneuploidías, pero la comparación no me aumenta las tasas de detección. Entonces, digamos que de pronto eso es un aspecto que tendremos en cuenta más adelante cuando evaluamos el riesgo individual de cada paciente con un embarazo bicorial. ¿Qué implicación distinta tiene la translucencia nucal en los embarazos monocoriales? Básicamente, la interpretación en cuanto a la distribución es exactamente igual, como les decía anteriormente con los bicoriales. Sin embargo, nosotros sabemos que tenemos que usar, si nosotros usamos la translucencia nucal más grande de los dos gemelos, tenemos una tasa de detección del 100%. Si nosotros usáramos la translucencia nucal más pequeña de los dos gemelos, solamente tenemos una tasa de detección del 66%, y si nosotros combinamos las dos translucencias nucales, tenemos una tasa de detección del 100%. Pero miren, aquí hay un fenómeno que lo hace distinto a el cálculo de riesgo en embarazos únicos y en embarazos bicoriales, si es que la tasa de falsos positivos es mayor cuando yo uso la translucencia nucal. Y eso se debe básicamente a que la translucencia nucal tiene otras implicaciones en este tipo de embarazos, y es básicamente el síndrome de transfusión feto-fetal. Cuando yo encuentro una discrepancia entre dos translucencias nucales de un embarazo monocorial, es un signo temprano de síndrome de transfusión feto-fetal. Y miren que mientras mayor es la diferencia entre esas dos translucencias nucales de esos dos niños que yo estoy viendo en ecografía, pues mayor es la probabilidad de que ese embarazo monocorial va a terminar siendo un síndrome de transfusión feto-fetal severa. Entonces, eso nos explica por qué la translucencia nucal como marcador en primer trimestre tiene tantos falsos positivos en embarazos monocoriales, porque tiene una implicación distinta a las aneuploidías. ¿Qué pasa con los marcadores bioquímicos? Los marcadores bioquímicos hoy sabemos que tanto en los embarazos bicoriales como en los monocoriales los niveles tanto de beta-HCG como de proteína A asociada al embarazo son completamente distintos a los embarazos únicos.
Entonces, como vemos acá, los niveles de beta-HCG y de proteína A asociada al embarazo son mayores en embarazos bicoriales. Los niveles un poquito menores que en embarazos bicoriales los encontramos en los monocoriales, pero pues obviamente sigue siendo mayor que en los embarazos únicos. ¿Qué hemos encontrado también pues estudiando la bioquímica en los gemelares? Tienen un comportamiento, la bioquímica en gemelos tiene un comportamiento distinto a la bioquímica en los embarazos únicos. Eso es un artículo que está prácticamente recién publicado que nos habla sobre todo de los niveles de beta-HCG. Vemos que cuando uno lo compara con los embarazos únicos y los múltiplos de la mediana en embarazos únicos, uno ve que tiende a aumentar esos múltiplos de la mediana con la edad gestacional, y lo mismo sucede con la proteína asociada al embarazo. ¿Cuál es la implicación de esto? Básicamente que yo tengo que cerciorarme que el programa de cálculo de riesgo que yo estoy utilizando tiene en cuenta todos estos aspectos, las variaciones de la bioquímica en embarazos gemelares. Y dos, tengo que asegurarme de que viendo las diferencias que hay entre monocoriales y bicoriales en cuanto a la bioquímica, yo pongo en el software que estoy utilizando, en el programa de cálculo de riesgo que estoy utilizando, la corionicidad del embarazo que yo quiero evaluar la bioquímica. ¿Qué problema tenemos con la bioquímica en embarazos múltiples? Es el fenómeno del feto evanescente, que es cuando nosotros vamos a hacer la ecografía de primer trimestre y nos encontramos o que hay un saco gestacional vacío, o sea, vemos un feto único con su placenta todo y al lado vemos un saco gestacional vacío, un embarazo que empezó como gemelar y no progresó como gemelar, sino que progresó como único, o nos encontramos el caso en el cual vemos los dos sacos gestacionales y hay una muerte fetal temprana de uno de los dos gemelos. Entonces, la pregunta es, si yo tengo dos placentas, así uno de los fetos ya está muerto o no hay feto, ¿qué tan confiables son esos valores de la bioquímica? Esa otra placenta del feto que no está o del feto que está muerto sigue produciendo niveles de beta-HCG y de PAPA para yo poder saber cómo lo interpreto en el tamizaje de primer trimestre. Entonces, a la conclusión que hemos llegado es que si uno ve un saco gestacional sin ningún embrión, uno puede tranquilamente utilizar la bioquímica porque la alteración es mínima. Uno lo puede utilizar como si fuera un embarazo único completamente normal. Pero cuando uno ya ve un feto muerto cuya longitud craneocaudal es medible, ya no sirve la bioquímica. Entonces, en ese caso, cuando nosotros tenemos embarazos con feto evanescente y feto muerto con longitud craneocaudal medible, es mejor utilizar solo los métodos de tamizaje ecográficos. ¿Qué pasa con el screening combinado? Entonces, ¿será que nosotros tenemos exactamente la misma tasa de detección y la misma tasa de falsos positivos que en embarazos únicos? Definitivamente no. Cuando nosotros vemos cuál es la efectividad pues, de la prueba de tamizaje en embarazos bicoriales, si solamente utilizamos la translucencia nucal, tenemos una tasa de detección del 80%, que es similar a los embarazos únicos, pero tenemos una tasa de falsos positivos ligeramente mayor que en embarazos únicos. Si utilizamos la translucencia nucal y la bioquímica, esa tasa de detección la aumentamos al 90%, que no alcanza las tasas de detección que alcanzamos con los embarazos únicos, y tenemos una tasa de falsos positivos del 6%, que es también ligeramente mayor a la de los embarazos únicos. Lo mismo sucede con los embarazos gemelares monocoriales. Tenemos una tasa de detección para los dos tipos de tamizaje cercana al 6%, pero una tasa de falsos positivos que es mayor a la de los embarazos únicos. Aquí hay una aclaración importante, y es que para nosotros poder sacar el riesgo en embarazos monocoriales, nosotros, digamos, los que tenemos el programa de cálculo de riesgo, él nos hace
el cálculo, la suma y división de fraccionarios. A mí sinceramente se me había olvidado cómo se sumaban y se dividían fraccionarios, pero es importante tenerlo en cuenta porque si yo tengo un riesgo de 1 en 250 y de 1 en 100, no es tan fácil como sumar 1 más 1 y 100 más 250 y dividir por 2. Entonces, básicamente tener en cuenta que es una suma y división de fraccionarios cuando nos estamos enfrentando a calcular el riesgo en embarazos monocoriales, porque debe ser la suma y la división, o mejor dicho, debe ser el promedio exacto del riesgo de los dos gemelos. El hueso nasal también es útil como marcador adicional en los embarazos gemelares, tiene una tasa de detección similar para trisomía 21 y digamos que si también como en embarazos únicos adiciona un factor importante en la tasa de detección, sobre todo cuando en ese tipo de screening en el cual nosotros queremos utilizar los marcadores adicionales. El ductus venoso también es importante, también nos ayuda a aumentar la tasa de detección para neuploidías en embarazos gemelares. Sin embargo, tiene una característica importante y es que nos hemos dado cuenta que la onda reversa en el ductus venoso se presenta más frecuentemente en embarazos monocoriales que en embarazos bicoriales y también parece que tiene la misma implicación que la translucencia nucal, es un marcador temprano de síndrome de transfusión fetofetal, por eso lo encontramos más frecuentemente en gemelos monocoriales. Y como lo vemos acá, entonces tiene implicaciones importantes en la detección de síndrome de transfusión fetofetal, obviamente en la detección de aneuploidías y es un factor de riesgo importante para predecir aborto en embarazos gemelares. En cuanto al tamizaje del segundo trimestre, digamos que el uso de la bioquímica en segundo trimestre para embarazos gemelares cada vez se deja más de lado, puesto que la tasa de detección, como ustedes lo ven acá, es mucho menor que en los embarazos únicos y tiene una tasa de falsos positivos que es muy alta. Además, uno de los problemas más grandes de utilizar bioquímica para gemelos en segundo trimestre es que no discrimina cuál, en los bicoriales no es fácil discriminar cuál de los fetos es el que tiene la aneuploidía, especialmente si uno no se encuentra ningún marcador ecográfico de segundo trimestre. Y por último, en cuanto al diagnóstico de cromosomopatías, que pues utilizamos los test invasivos, en este caso vemos un ejemplo de una biopsia de vellosidad corial en un embarazo monocorial. No tiene mayor riesgo de aborto, especialmente si uno se cuida pues con la técnica. En muchos de los casos uno puede hacer una sola punción. Tiene que tener uno también una visualización completa de los dos territorios placentarios y tratar siempre de tomar una muestra de cada uno de los dos territorios placentarios o asegurar que uno está tomando la muestra de los dos fetos. Y inclusive en los embarazos monocoriales hay casos raros de fusión placentaria temprana y lo que uno ve como monocorial en ecografía puede no ser monocorial y por eso es importante tomar muestra de los dos territorios. En cuanto a la biopsia de vellosidad corial en monocoriales, como les digo, pues permite un diagnóstico precoz y eventualmente una interrupción voluntaria precoz. La muestra en bicoriales a veces es un poquito más difícil, especialmente si uno tiene una placenta anterior y otra posterior, a veces pues le toca a uno hacer las dos punciones en el útero. Y digamos, ¿cuál sería la ventaja de hacer un diagnóstico temprano con biopsia de vellosidad corial y no con amniocentesis en embarazos gemelares? Y es que si eventualmente nosotros vamos a hacer una interrupción selectiva del embarazo, hay mucho más riesgo tanto de aborto como de parto pretérmino si yo hago el diagnóstico tardío y si hago la interrupción del embarazo selectiva de manera tardía.
Entonces, por eso, digamos que esa sería la ventaja de la biopsia de vellosidad corial en embarazos gemelares. Entonces, la conclusión en esto es que tanto la amniocentesis como la biopsia, igual que en embarazos gemelares, tienen el mismo riesgo de aborto. O sea que digamos que no, digamos en cuanto a eso no habría una preferencia de una sobre otra. Y como les decía, la biopsia corial permite un diagnóstico temprano para eventualmente hacer una interrupción selectiva y pues disminuirle a la mamá y al otro feto pues el riesgo de aborto y de parto prematuro. Muchísimas gracias.